Muy bien, quien nos acompaña es Ezequiel Nieves, un colega que trabaja en el periódico Pausa, que ha publicado en su última edición una nota muy interesante sobre la policía y la falta de control en la policía y la vinculación de este hecho, que no es menor, con la inseguridad que vivimos en Santa Fe. Ezequiel, buenas tardes, gracias Buenas tardes por haber aceptado nuestra invitación. Gracias por invitar y por tenernos en cuenta. Un trabajo del cual se viene hablando muchísimo en la fase investigativa sobre lo que es el accionar de la policía, sobre el control que ejerce el poder político sobre las fuerzas de seguridad y los graves inconvenientes que desde el 2007 está teniendo el gobierno para controlar a la policía, ¿no? Sí, y en particular desde el 2011-2012, la primera etapa del gobierno de Bonfatti. Nosotros en el informe que hicimos en nuestra última edición partimos de un caso puntual que ocurrió en marzo de este año en el barrio Las Lomas, donde 3 jóvenes fueron secuestrados y torturados por la policía durante 2 días, que los acusaban de un hecho que no habían cometido. Nos costó mucho tiempo, muchos meses, poder reunir todos los elementos para hacer esta nota. Y en paralelo a la investigación de este hecho puntual, que se repite en distintas ciudades en forma periódica, en los abusos de la policía, en paralelo fuimos haciendo o pasando en limpio una historia política de la policía, sobre todo desde que llegó el Frente Progresista al gobierno de la provincia. La tasa de homicidios más alta del país, una baja tasa de esclarecimiento de delitos, son cosas que ha reconocido el propio gobierno, que están sucediendo en Santa Fe. ¿Crees que este va a ser el gran desafío para la gestión que viene en la provincia, tratar de revertir esta situación y tratar de controlar a la policía que evidentemente no está respondiendo a las directivas de la política, porque evidentemente con esta ineficiencia no podemos otra cosa que pensar que la policía se autocomanda, ¿no? Sí, es el gran desafío del próximo gobierno, como lo fue de y este gobierno no lo supo resolver. De hecho, durante la campaña de las elecciones provinciales fue el tema principal, el tema seguridad. La policía forma parte central del problema de la inseguridad. Y lo han reconocido funcionarios y exfuncionarios del gobierno provincial. El exministro de Seguridad, Leandro Corti, que es quien empezó la reforma de la policía en el año 2012, poco tiempo después de haber sido desplazado de su cargo, admitió que la policía es parte del problema y que hay que entender al fenómeno complejo de la inseguridad, involucrando también a los uniformados, porque definitivamente dejaron de cumplir la función que tienen que cumplir y no responden más al mando político. Ustedes plantean que el desplazamiento de Corti y el reemplazo de Corti por Lamberto fue una concesión que el gobierno le hace a la policía. ¿Por qué? Porque hay una medida muy importante que toma Corti a mediados del año 2012, es decir, en la primera etapa del gobierno de Bonfatti, que es quitarle a la policía el manejo de las TOE, de las tropas de operaciones especiales, y de las divisiones de trata y de drogas, lo que vulgarmente se llama las cajas negras de la policía. Corti saca esas divisiones del ámbito policial y las pone bajo el mando político del Ministerio de Seguridad. De hecho, se crean estructuras políticas a ese fin, como por ejemplo la Secretaría de Delitos Complejos, luego más adelante la Secretaría de Control de las Fuerzas de Seguridad, porque también asuntos internos forma parte de este problema. Entonces, cuando Corti toma estas decisiones, apoyado por Bonfatti, la policía empieza a dar señales. Ustedes recordarán que por esos días había un joven detenido por una violación que había ocurrido en un local del centro, en la peatonal, que justo después de la decisión de Corti se escapa o lo dejan escapar de la comisaría en la cual estaba detenido. Luego lo vuelven a capturar. De Barrio Las Flores, en la subcomisaría tercera creo que fue. Sí, lo vuelven a capturar, pero había sido un mensaje muy fuerte de cómo la policía tomó esta decisión política de Leandro Corti. Luego, Corti termina entrando en conflicto con el gobierno por otras cuestiones, por la organización de los partidos de fútbol de Rosario Central. Sí, eso fue como el detonante, digamos. Sí, eso apareció como el detonante de la salida elegante, digamos. Había una tensión muy fuerte entre la policía y el gobierno. Corti estaba en el medio y bueno, el fútbol fue el motivo oficial por el cual Corti deja el gobierno y asume Lamberto. A partir de ahí hay algo que se rompe entre la policía y el gobierno y que ya no se puede no se puede arreglar. Nosotros hacemos una recapitulación que empieza en 2012, continúa con el paro policial de diciembre de 2013, que también es un mensaje muy fuerte de la fuerza de seguridad al poder político. El poder político en ese momento recién toma real dimensión del problema porque termina
accediendo o mejor dicho, reconociendo ciertas demandas de los uniformados, que eran demandas justas por lo demás, porque tenían que ver con promesas que había hecho el gobierno del Frente Progresista y que no había cumplido respecto de aumentos salariales, mejores condiciones laborales. De 2007 hasta 2013 es como que el gobierno patea la pelota para adelante y llega el estallido con los saqueos, el acuartelamiento de los policías, las protestas en casa de gobierno, que ahora está siendo investigado bajo la figura de sedición. Ahí el gobierno concede un fuerte aumento, 2 aumentos seguidos incluso salariales, crea la Comisión de Seguridad e Higiene Laboral, que es de algún modo una instancia de participación para que los uniformados también tengan su paritaria. Sí. Pero sin embargo no se resuelve la cuestión de fondo, que es quién manda y quién controla a la policía, porque durante 2014, aún con todas las mejoras que los uniformados fueron consiguiendo, tenemos en Rosario y en Santa Fe las tasas de homicidios más altas del país, y durante 2015 hay una seguidilla de casos de abusos y torturas por parte de la policía en Rosario, en Santa Fe. Hay 34 casos denunciados en Santa Fe entre diciembre de 2014 y abril de este año. Sí, y en total en la provincia son casi 190 casos que han sido denunciados ante la defensa, ante el Servicio Público de Defensa, es decir, ante los defensores oficiales. Sí, ¿cuántos no llegan directamente a denunciar? Alrededor del 60% no llega a la justicia, porque los propios denunciantes, que en su mayoría son chicos jóvenes y chicos pobres de las ciudades más grandes, de los barrios más periféricos, no mantienen las denuncias. No se animan a ir a denunciar a la justicia porque piensan que va a empeorar aún más su situación. Es el caso, por ejemplo, de estos 3 chicos que nosotros consignamos en una de las notas del periódico, que les costó un largo recorrido poder llegar a hacer la denuncia. Tuvieron el apoyo no solo de los defensores, sino del centro de salud y los trabajadores del centro de salud del barrio Las Lomas, que de algún modo también le dieron su apoyo para que pudieran llevar esto a la justicia. Pero de todos modos es grave que estos casos no llegan a la justicia. Quiero volver a lo que mencionabas, ¿no? Que es las cajas negras, mal llamadas cajas negras, como método de recaudación para la fuerza y eventualmente, si es que corresponde, posicionarlo dentro del poder político también, de acuerdo a lo que siempre se ha hablado, ¿no? Que se recauda para el poder político. Este fue el detonante y marca también lo que ha sido el punto de inflexión en el control de la fuerza de seguridad con el caso Toñoli. Sí, de todos modos el caso Toñoli tiene otras aristas donde empiezan a entrecruzarse los intereses de la justicia federal o del gobierno nacional y el gobierno provincial. Es decir, sobre Toñoli hay varias investigaciones que están hechas desde Buenos Aires. De hecho, cuando Toñoli deja su cargo por la tapa de Página 12 también en el año 2012, Bonfatti había dicho que él se enteraba por los medios de todo esto. Sí. Que la justicia federal nunca había informado al gobierno de la provincia que estaban investigando a su jefe de policía. Toñoli ahora está en juicio por un hecho que ocurrió en Santa Fe, pero está detenido por una investigación que realizan la Justicia Federal de Rosario. Sí. De hecho, aunque sea absuelto en este juicio, él va a seguir preso hasta tanto se resuelva la otra causa. Llega a juicio la otra causa que no tiene fecha aún. Toñoli es un poco el símbolo de la policía autogobernada que no responde al poder político, que tiene su propia lógica de funcionamiento. De hecho, en estos días, en las audiencias del juicio a Toñoli, hubo varios testigos, algunos de ellos condenados por delitos de narcotráfico en otras provincias, que declararon con identidad reservada y que dijeron que la policía de la provincia participa del negocio de las drogas y que toda la estructura, digamos, la base de la policía hacia arriba trabaja para la corona, y que la corona, según este testigo, si yo lo pongo en boca de este testigo, la corona en ese momento era Toñoli, que era el jefe de la policía. Bueno, decíamos, es uno de los grandes desafíos de la próxima gestión. La reforma policial que se intentó y que evidentemente no ha dado los resultados, ¿se debería insistir con ella o se debería pensar en otra, por lo que ustedes investigaron y por lo que ustedes saben, o se deberían pensar en otras alternativas a la hora de tratar de controlar a la policía y de que realice su trabajo en forma eficiente? Esta es una mirada personal.
La reforma de la policía se inscribe en realidad en el marco de un plan que es nacional, que es el Plan de Seguridad Democrática, porque estos problemas ocurren en los 24 distritos del país. Santa Fe no es una isla en ese sentido. Las policías de las otras provincias tienen los mismos problemas que la policía de Santa Fe. Hay una idea de un plan de seguridad democrática, porque la verdad que la policía ha sido una de las instituciones que desde el regreso a la democracia menos se ha depurado, menos se ha autodepurado y todo lo contrario, sostiene aún hoy prácticas de hace más de 30 años, como las torturas en las comisarías, las vejaciones, sí. Casos que son comparables con los de la dictadura, por los métodos que aplica. Entonces, la reforma policial es importante, sobre todo si se puede ir a fondo y se puede lograr un esquema de seguridad democrática donde estas cosas sean dejadas de lado, donde la policía ya no pueda golpear a los detenidos en las comisarías, donde realmente la policía vaya detrás del delito, y sobre todo del delito organizado, y no de los perejiles. El año pasado se presentó otro informe del Servicio de la Defensa, que no es sobre abusos o torturas, sino que tenía que ver con el tema de la tasa de esclarecimiento. Es bajísima la tasa de esclarecimiento en todos los delitos, sobre todo... No llega al 40%. Sí, sobre todo en los delitos de homicidio, en los delitos más graves. Bueno, esto marcó discrepancias entre el propio Bonfatti y Lifchis, ¿no? Pero un dato que quiero agregar antes de pasar a la parte política. Los detenidos, hay una estadística sobre detenidos en toda la provincia. Solo el 3,5% tiene pedido de captura. Es decir que de cada 100 personas que la policía detiene en la calle, o en algún procedimiento, solamente estaba buscando a 3,5 de esas personas. Es gravísimo, porque habla de la discrecionalidad con que la policía ejerce su tarea. Y sí, en el plano político también se empiezan a ver algunas discrepancias entre el gobierno actual y el próximo gobierno. Bonfatti ha tratado de plantear que, con todos los conflictos y dificultades que él tuvo, la reforma policial está dando resultados este año puntualmente, y él habló hace poco tiempo, hace un mes más o menos, de cómo bajaron los homicidios respecto del año pasado, tanto en Rosario como en Santa Fe. Comparó. Naturalmente, la comparación se hace con el peor año de la historia, el año más violento de la historia de la provincia, con récord de homicidios. Es cierto, hay una baja en la tasa de homicidios, pero la curva es oscilante, y es oscilante hacia arriba. Es decir, hay años que baja, hay años que sube, pero desde 2007 en adelante, en promedio ha ido subiendo. Pues esto también lo hemos trabajado en el periódico, cómo va aumentando año a año. Y bueno, el gobernador electo no está de acuerdo con este análisis que hace el gobernador actual. Le parece que todavía no se puede hablar de buenos resultados, ni de la reforma policial, ni tampoco de la reforma penal, que si bien es algo muy nuevo, tampoco está arrojando resultados respecto de una cuestión que está muy vinculada a la seguridad, que es la justicia. ¿Quién conducirá los destinos de la fuerza, no? Porque Lifchis hablaba de un civil inclusive, como posibilidad de que sea el jefe de la fuerza. Y también planteó la idea de someter el nombre del jefe policial a los distintos partidos políticos, es decir, que tenga acuerdo legislativo. Claro, para que después no sean también no sea la oposición la que hace mella respecto de por qué el gobernador designó a uno o a otro en la policía. Claro, lo que pasa es que si el mecanismo de discusión en la legislatura, en el ámbito legislativo, va al mismo ritmo que para la designación de jueces, claro, es todo un problema, porque los cargos hay que cubrirlos ya en la policía, no pueden esperar, no hay jefe subrogante. Incluso igual de importante que el nombre del jefe de la policía, nosotros ahora tenemos un jefe de policía que está haciendo un interinato porque por 3 meses. Por 3 meses. Pero igual de importante es el nombre del ministro de Seguridad y el plan de seguridad, claro, que todavía el gobernador electo no ha dado demasiadas señales de cuáles son los cambios que él va a hacer respecto de esta gestión en materia de seguridad. Porque, volvemos al principio, si la política no logra tomar las riendas de este problema con un plan claro, concreto, con objetivos y metas y con una mirada democrática, la policía va a seguir operando como opera, con una lógica de autogobierno, incluso operando en contra de la propia autoridad política, como ha ocurrido en los últimos años.
Ezequiel, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, invitamos a la gente a interiorizarse más sobre las notas que ustedes hacen, que son realmente muy interesantes, en el periódico Pausa, de aparición quincenal. Cada 15 días en Bien. todos los kioscos de Santa Fe. Muy amable. bien, muchas gracias.